El álbum no oficial, pero oficial de los Rolling Stones. ¿Cómo se explica esto? Un disco no avalado por los mismísimos Rolling Stones, pero que es uno de los que más ha vendido en toda la historia. El primer álbum que su ex manager Allen Klein junto a ABKCO publicó, el primer compilado que salió una vez que los Rolling Stones formaron su propio sello, Rolling Stones Records. Rolling Stone Records, el nombre justamente de este canal. Te podés suscribir, te doy tiempo mientras vamos a charlar un poco de este Hot Rocks, un álbum que seguramente varios de los que estén viendo este video tal vez descubrieron a los Rolling Stones con este compilado, tal vez escucharon por primera vez grandes himnos de los Stones, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man y tantos más. Los escucharon por primera vez gracias a Hot Rocks o a algún cassette o a el CD o a el vinilo. Suscríbete a Rolling Stones Records. Soy César Versailles desde la Patagonia Argentina. Desde Comodoro Rivadavia hacemos estos videos. El inefable Allen Klein y su empresa ABKCO. Hot Rocks fue un éxito impresionante de ventas porque era un compilado que los fans necesitaban. En 1971 fue publicado en LP doble, más adelante en CD salió en parte 1 y en parte 2 y algunos formatos también en la caja doble de CD. Increíblemente, este disco vendió mucho más que todos los discos precedentes de los propios Rolling Stones, pero ese dinero me parece que no fue a parar a las cuentas bancarias de Jagger y de Richards, sino a la de Allen Klein. Fue un super éxito el Hot Rocks 64-71. En este vinilo doble, Time Is On My Side, Heart of Stone, Play With Fire, I Can Get No Satisfaction As Tears Go By y Get Off My Cloud. En el lado 2, Mother's Little Helper, el 19º colapso nervioso, Painting Black, Under My Thumb, Ruby Tuesday y Let's Spend the Night Together. Y ya en el 68 y en el lado 3, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man, Sympathy for the Devil, Honky Tonk Woman y Gimme Shelter. Y en el lado 4 del vinilo 2, Midnight Rambler en vivo, You Can Always Get What You Want, Brown Sugar y Wild Horses. ¿Por qué está Brown Sugar y Wild Horses? Porque esas canciones se grabaron por primera vez entre el 69 y el 70. O sea, también supuestamente los derechos pertenecen a Allen Klein, por eso están incluidas. Canciones que luego fueron publicadas recién en 1971 en Sticky Fingers. ¿Qué significa para vos este disco? Es un disco muy querido por los fans de los Stones. Yo recuerdo que también fue de mis primeros CDs. Estos dos, que los tengo, trato de guardarlos como oro porque tienen una carga sentimental muy pero muy grande. El Hot Rocks 1 y el Hot Rocks 2, con estas hermosas letras. Les va a traer recuerdos, si los tienen por ahí. Y así venía Hot Rocks justamente con una contraportada diferente. Y ahí está, te mostraba cuáles eran los otros discos que tenían los Stones: el The Rolling Stones Album, 12x5, el Out of Our Heads, el December Children, el Rolling Stones Now, el God Live If You Want It, el Aftermath UK, el Between the Buttons, el Flowers, Satanic, Beggar's Banquet, Let It Bleed, Get Yayas Out, Hot Rocks 1 y 2 y More Hot Rocks 1 y 2, lo que era la caja así doble, grande. Y este es el reeditado japonés, el mini LP japonés de Hot Rocks, que también tiene 2 CDs, y este también japonés, pero de caja de plástico. Hot Rocks, un discazo. Es un compilado, pero hay compilados que no hay caso, tienen vida propia, caso Flowers, caso Jump Back, diferentes cassettes. Miren, les voy a mostrar acá, sí, primero. Cuando uno crece y ya conoce prácticamente toda la discografía de los Stones, es como que los compilados los deja de lado y escucha los discos de estudio
o escucha los bootlegs, o escucha los discos en vivo, o los box set. Pero no nos olvidemos de las raíces, de los orígenes que muchas veces tuvieron que ver con estos hermosos compilados, como es el caso de Hot Rocks, que bien nos sirvieron en su momento para conocer los clásicos de los Stones. Gracias por la compañía. Hot Rocks, el video de hoy en este Rolling Stones Records. Soy César Versailles. Les mando un gran abrazo, un gran saludo. Déjenme en los comentarios qué les parece este gran compilado Hot Rocks, el álbum que no es oficial, pero que parece oficial, lo mismo que Metamorfosis.